Hola, hola consecuentes seguidores, bienvenidos a Cat Moda TV, tu canal para aprender y emprender. En esta serie de videos que corresponden a vestidos, quiero dedicar este video en especial a María Isabel Tenorio Díaz. Ella me pidió que hiciera un vestido talla S juvenil. Aquí les presento el modelo, el cual voy a hacer en color azul rey. En la caja de descripción les dejaré la tabla de medidas de trabajo de esta talla y de todas las tallas desde la XS hasta la XL. También dejaré unas notas y un paso a paso de cómo hacer la pieza, el patronaje, para que se guíen de forma más fácil. Si tienes alguna duda, escríbeme a Instagram @catmodatv. Y sin más que decir, vamos a la aventura. Bien, consecuentes seguidores, comenzamos trazando la parte del ángulo, que es como siempre vamos a trabajar las piezas cuando vamos a trazar. Entonces dejo aproximadamente 8 centímetros de la parte izquierda y dejo un margen superior de 3 centímetros aproximadamente, por si acaso lo llego a necesitar, y trazo con un marcador o plumón negro el ángulo principal de trabajo, de donde comenzaré a escuadrar las líneas horizontales. Comienzo trabajando los escuadres horizontales y voy a medir desde la horizontal superior por la línea de la vertical de la izquierda. Y la primera medida será para escuadrar la línea de sisa. Allí voy a tomar la espalda. En este caso voy a tomar la espalda baja. En la tabla de medida, que es la que vamos a trabajar de ahora en adelante, tienes espalda baja y espalda alta. En este caso, como no lleva manga, vamos a trabajar la espalda baja, que son 36 centímetros. La mitad es igual a 18. Entonces marco 18, bajo 3 centímetros de esos 18 y escuadro hacia la derecha mi línea de sisa. La siguiente línea que voy a trabajar será el talle a la cintura. Y como estoy trabajando un talla S que es igual a talla 30, entonces voy a trabajar 44 centímetros. Así que marco 44 centímetros para el talle del delantero y escuadro a la derecha. De esta forma tengo las 3 líneas de trabajo para la parte superior. Para la medida de altura de cadera voy a medir desde la línea de cintura por la línea vertical izquierda, voy a medir 17 centímetros y voy a escuadrar hacia la derecha. Ya con esto tengo los 4 escuadres principales para trazar el delantero de la pieza. Voy a trazar el ancho de espalda. En este caso voy a trabajar la parte baja de la espalda, ya que no tengo mangas en esta pieza. Así que la parte baja de la espalda mide 36, la mitad es 18 y escuadro desde la línea superior principal hasta la línea de escuadre de la sisa. Esto determina el ancho de la espalda. Voy a bajar 3 centímetros desde la línea superior en la misma línea de ancho de espalda para trazar lo que es la caída de hombro. Voy a dejar 6 centímetros para la separación del cuello y desde este punto de los 6 centímetros en dirección hacia los 3 centímetros trazo una línea inclinada que me da la caída de hombro. El cuello no va a ser un cuello cerrado, es un cuello más o menos abierto que luego voy a determinar cuando ya tenga lista la pieza.
Ahora voy a trazar lo que sería el ancho del busto. El contorno del busto son 92 centímetros. La cuarta parte es 23. A esos 23 centímetros le voy a sumar 1 centímetro para la costura. Acá ya tengo determinado el final de la sisa. Ahora, desde el punto de los 3 centímetros en dirección a la línea de sisa, tomo esta medida, la divido en dos partes iguales y voy a entrar 1 centímetro. Esto es para hacer la curva de la sisa. Entonces, desde ese punto medio en dirección a los 3 centímetros trazo una línea recta. Desde la línea de sisa, subiendo por la línea de espalda, voy a subir 3 centímetros y medio. Luego, con la curva para cabezal, voy a proyectar una curva abierta que pase por el punto central de la división, luego por el punto de los 3,5 y que termine en la línea de sisa, de esta manera. Allí ya tengo la curva de la sisa del delantero. Ahora voy a trazar la línea de cintura, y la cintura, el contorno total son 70 centímetros. La cuarta parte es 17,5. A esos 17,5 yo voy a sumarle 2 centímetros para la pinza, entonces quedaría en 19,5. Más 1 centímetro de costura serían 20,5. Más 5 milímetros de holgura serían 21. Marco 21 y con la curva para cadera voy a trazar desde el punto de la sisa hasta la altura de la cintura, de esta forma. Ahora voy a trazar lo que sería la parte de la cadera. La cadera mide el contorno total 96 centímetros, la cuarta parte es 24. Esos 24 centímetros le voy a sumar 1 centímetro para la costura y allí lo dejo. Luego, con la curva para cadera, voy a trazar una curva abierta, pero no voy a llegar hasta el final porque si no me va a dar como un ángulo en este lado de la cintura y no queda bonito de esa manera. Voy a trazar la curva de cadera de esta manera hasta aproximadamente 3 centímetros antes de llegar a la cintura. Luego, con la curva para cabezal me apoyo para terminar la pieza, que me quede esta curva redondeada acá, porque si no me queda un ángulo y el cuerpo no tiene ángulos en la cintura. Terminada ya la base principal, voy a trazar la distancia de la separación del busto. Para trazar la pinza voy a marcar desde la línea vertical izquierda en dirección hacia el costado 9 centímetros. ¿Por qué 9 centímetros? Porque la separación de busto es 18 centímetros para la talla S. La mitad es 9 centímetros. Luego me apoyo en el punto de los 6 centímetros en el cuello y voy a bajar en dirección a esos 9 centímetros hasta llegar a 28. ¿Qué me determina esos 28 centímetros que están aquí? Me determina la altura del busto. Lo voy a puntear para que lo tengan presente. Ok, entonces a una distancia de 9 centímetros y a una distancia de 9 centímetros de la parte central y a una distancia de 28 centímetros de la altura del cuello está el centro del busto, que es esto. Esto es el pezón. Y más o menos el busto, el contorno del busto es un radio de 6 centímetros de esta manera, para que tengan una idea del por qué estoy haciendo este trabajo. Quizás este video va a ser un poco más largo, pero es una clase completa de cómo trazar un vestido de manera fácil, siguiendo el paso a paso. Si yo hago esta circunferencia, esto me determina lo que sería el busto. Ok, ya acá tengo la estructura. Voy a hacer la misma separación de busto en la cintura, que es la mitad de 18, y
Ya tengo el círculo que corresponde a la cintura, me vengo al centro del pezón y conecto la otra parte a la altura de la cintura. Entonces voy a llevarlo aproximadamente a 3 centímetros antes del punto central del busto, ¿ok? Y voy a hacer una separación de 1 centímetro a cada lado. Luego voy a conectar esta separación en el punto central superior. Para la parte de abajo voy a bajar 12 centímetros y hago la misma conexión del 1 centímetro a los lados de la línea de pinza. Y aquí tengo la pinza del delantero, ¿ok? Ahora voy a marcar la pinza que corresponde al costado. Para eso voy a bajar 8 centímetros de la línea de sisa en el costado, bajo 8 centímetros, luego tomo una distancia de 3 centímetros y la divido por mitad, ¿ok? Ahora me vengo al centro del busto y voy a salir 2 centímetros. Y voy a conectar estos 3 puntos con esos 2 centímetros donde salí para hacer la pinza de costado. Ahora, para hacer la pinza de arrastre de la sisa, voy a colocarme donde puse los 3 centímetros y medio. En ese punto me voy a colocar y luego lo voy a colocar en el centro del busto. Voy a contar 1, 2 centímetros y salgo. Y desde este punto lo llevo hasta el 3 y medio, que luego le voy a sacar 1 y medio a un lado y 1 y medio al otro lado, y voy a conectar con la parte central de esa pinza. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para que la pieza no se levante a nivel de la sisa, que generalmente pasa por la protuberancia del busto. Ya de esta forma tenemos toda la estructura de lo que es el cuerpo femenino de un talla S. Ahora voy a sacar en la parte superior, en el cuello, 9 centímetros, porque quiero que el cuello no sea tan pegado, quiero que sea un poco más abierto, y voy a bajar 15 centímetros, ¿ok? Porque yo estoy determinando que ese es el modelo del cuello que quiero hacer para este vestido. Con la curva para sisa me posiciono acá donde está el punto de los 9 centímetros y lo llevo más o menos a la altura de los 15 centímetros y trazo una redondez de esta forma. Volteo y completo la curva de esta forma, ¿ves? Aquí, allí lo llevo. Y aquí tengo el diseño de lo que quiero que sea el cuello en la parte del delantero. Ya quiero que este vestido no llegue a la cadera como tal, sino que llegue a media cadera. Para eso voy a dividir la separación desde la cintura hasta el alto de cadera en 2 partes. Si tengo 17, la mitad son 8 y medio. Y voy a escuadrar una línea de 8 y medio. Allí la voy a hacer punteada. Teniendo esta línea, que es donde yo quiero que corte el vestido para que luego salga la campana de la falda, debo hacer un trabajito especial, y es bajar 1 centímetro en la parte del delantero, que luego voy a conectar con el costado a través de una curva abierta usando la curva para cadera, de esta forma. ¿En qué me favorece esta bajada de 1 centímetro? En que cuando el busto suba un poco, esto sube también, el vestido no se levanta adelante. Me quedaría un espacio para trabajar la falda de 38 centímetros. ¿Ok? Entonces, el resto de la falda, porque aquí ya tengo de la cintura hasta la media cadera, tengo 8 centímetros. ¿Ok? Entonces, el resto de la falda es lo que debo usar. Así que tengo 38 centímetros para trabajar. Voy a anotarlo por este lado para saber que lo que me falta por terminar de llegar a la falda son 38 centímetros. Listo, ya acá vamos a cerrar un momento para trazar la parte de la espalda. Y para trazar la parte de la espalda, me voy basando en el mismo delantero y voy a trabajar con un plumón o marcador azul.
Y voy a trabajar con la curva para cabezal, donde desde los 9 centímetros donde dejé el delantero voy a abrir hacia la vertical de la izquierda para dar esta forma, ok, que quede un poquito abierto, no tan abierto. Luego en la parte del hombro hacia abajo, fíjate que esta línea, que debo hacer una transformación acá, ok, aquí entre 1 centímetro, yo lo voy a llevar a que sea 1 centímetro desde arriba, de esta forma, e incluso el delantero ya no va a ser este, sino que va a ser esta parte. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a montar un faralo o un bobo, como llaman en algunos sitios, de decoración en la manga. Entonces necesito entrar un poco, 1 centímetro en esta parte. Ahora, para trabajar la sisa de la espalda, me conecto en la línea de aplomo de la sisa y me vengo hacia la línea que tracé de la parte de la espalda de esta manera. Y aquí ya tracé la sisa de la espalda. En la parte del costado, aquí tengo 3 centímetros que va a consumir la pinza. Esos 3 centímetros yo debo subirlo en la cintura. Entonces marco acá y escuadro mi nueva cintura en la espalda. Ok, esto es el talle de la espalda. ¿Qué fue lo que hice? Consumí estos 3 centímetros que son los de la pinza, para que cuando el delantero consuma la pinza llega al nivel de la espalda. Quedamos en la cintura y hago el traslado de la cintura hacia la parte superior, que ahora corresponde a la espalda, y con la curva para cadera trazo el costado de la espalda. Ahora marco 10 centímetros y coloco 1 centímetro a la derecha, 1 centímetro a la izquierda, y voy a subir en dirección al omóplato 20 centímetros, es decir, hasta la línea de la sisa, y trazo la pinza que entalla la parte de la espalda baja. Ok, ahora voy a bajar para prolongar esta pinza 12 centímetros y conecto de la misma manera con el 1 centímetro de separación que hice a los lados. Luego voy a bajar 8,5, que es la distancia que corresponde a la media cadera, y escuadro una línea en esa dirección para determinar el trasero de la pieza, la espalda de la pieza. Ahora voy a trazar la curva que corresponde a la espalda, donde hago la misma forma usando la de cabezal. Ok, lo que hice fue trasladar la altura, y nos sobra toda esta parte de 3 centímetros, que es lo que se consume en el delantero acá. Ya acá tengo la parte terminada que corresponde a la espalda. Hago el traslado de la espalda con la rodaja o ruleta, donde marco el centro de la espalda, luego marco la curva del cuello, marco el hombro, voy marcando la sisa, marco el costado y el bajo o final de la pieza. También voy a marcar la línea de cintura y la pinza de la espalda.
Esta es una manera muy fácil de trabajar el proceso de patronaje de un delantero y una espalda basándose en las mismas medidas y haciendo el proceso más fácil, más cómodo. Teniendo ya todo trasladado hasta la parte de abajo, solo voy a puntear para que veas por dónde voy a cortar. Recuerda que esto es CAD Moda TV, tu canal para aprender y emprender. Yo soy César Torrealba, quien te acompaña siempre en esta aventura de cortar y coser. Teniendo la parte punteada, te cuento que esta parte central de la espalda va doble en la tela. Ok, anótalo para que no se te olvide. Y aquí está la pinza que se va a consumir para dar la curva en la pieza, en la espalda. Voy a cortar. Recuerda suscribirte, darle me gusta, compartir y gracias por acompañarme en esta aventura llamada CAD Moda TV. Teniendo la pieza de la espalda cortada, pasamos a hacer el cierre de las pinzas en el delantero. Y saco a grosso modo del papel para poder manipular. Me apoyo con cinta adhesiva y voy a doblar la pinza del costado para consumirla. ¿Por qué? Porque este vestido, según el modelo que yo dibujé, tiene un corte princesa, y ese corte princesa lo vamos a sacar consumiendo las pinzas. Entonces marco la parte del costado, porque al consumir la pinza se me hace un ángulo en el costado. Para que eso no suceda, yo debo perfilar el molde. ¿Cómo lo perfilo? Posicionando la curva para cadera en la sisa y en la cintura. Trazo y mira que la diferencia es aproximadamente de 7 milímetros. Si no haces este trabajo, la pieza te va a quedar con ángulo y además defectuosa. Ahora debo consumir la línea de arrastre de la sisa. Consumo esta pinza y sello con una cinta adhesiva, y mira la diferencia de 5 milímetros aproximadamente que me da en la sisa. Entonces debo perfilar esa parte del molde también. Para eso posiciono nuevamente la curva para cabezal y llevo la pieza a un perfilamiento más bonito. Ahora sí puedo cortar. Recuerda que esta parte de la línea no va, porque voy a colocar un bobo o un faralo, y para eso quise entrar 1 centímetro más. Ya de esta forma tengo la sisa y el costado perfilado. Corto la parte baja de la pieza y voy a subir por la vertical del ángulo principal de trabajo. Voy a sacar el desboque del cuello del delantero y la inclinación del hombro. Así me queda la pieza. Ok. La manera más fácil es esta. Mira, doblas la punta del hombro con la punta de la sisa, doblas el papel acá y aquí te da un punto central. Ese punto central lo conectas con una curva abierta de esta forma y allí tienes el corte princesa
que luego vas a separar para abrir esta concavidad que permite la entrada al busto. De esta forma bajas por la pinza, y si aquí te queda una pequeña concavidad, solamente das un corte aquí y un corte acá y él cae completamente. Ahora quito el residuo que corresponde a la pinza del bajo busto y acá ya tengo la separación. Voy a hacer un piquete en la línea de cintura para saber que allí debo conectar una tela con la otra. Okay. Igual voy a colocarle que aquí falta costura. Igual forma, en este otro lado falta costura, es decir, cuando yo vaya a cortar la tela debo agregar para la costura 1 centímetro. Ya aquí tengo el delantero y aquí tengo la espalda. En la parte central voy a colocar una línea para botonería y ojal. Me posiciono en la línea vertical, la línea central del delantero, y ubico la línea de la cintura. En esa línea de la cintura yo voy a colocar el punto del centímetro 45, que es el largo total de la falda que necesito. Cuando llego aquí al nivel de la parte baja del delantero, veo que tengo 35 centímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Anoto 35 centímetros más 1 centímetro para la basta, más 1 centímetro de la costura del delantero superior, más 1 centímetro de la costura del delantero inferior. Esto es igual a 38 centímetros, que era lo que habíamos anotado anteriormente. Son 38 centímetros lo que debo usar para el largo de la falda. Si son 38 centímetros, tomo una cinta métrica y coloco esos 38 centímetros en esta parte y voy a subir hasta la altura del cuello, y me dice que tengo 77 más 1 centímetro son 78. Entonces la botonería va a ser de un largo total de 88 centímetros. Marco los 88 centímetros y escuadro para sacar la cinta de la botonería y los ojales. Entonces debo usar 7 centímetros para esta botonería y ojal. Trazo 7 centímetros de ancho y procedo a marcar la línea correspondiente a la botonería. Corto esta línea, que dependiendo de la tela, si la tela es más o menos gruesecita como una popelina o un chambray, no hace falta entretelarla, pero si es muy delgada, entonces sí hay que entretelarla para darle fuerza a esta pieza. Esto será la línea de botonería, la cual doblaré por mitad. Luego doblaré 1 centímetro y volveré a doblar sobre el doblez que hice anteriormente. ¿Qué consigo con doblar de esta manera? Ya te voy a explicar. Cuando hago este doblez, saco el que dejé debajo y fíjate que hay aproximadamente una distancia de 2 milímetros de uno con respecto al otro. Esto me permite que cuando yo vaya a montar la botonería
Coloco, de aquí voy a consumir solamente 1 centímetro. Coloco la pieza 1 centímetro de esta manera y monto la otra encima. No se me va a caer la costura porque la de abajo es 2 milímetros más grandecita que la de arriba. Esa es la manera que yo trabajo la pieza para asegurar que la costura no se caiga en la parte interna. Ahora voy a cortar la falda. Voy a usar el centímetros para medir y esto tiene 23 centímetros, ¿sí? A estos 23 centímetros yo le voy a, porque quiero que tenga un fruncido en la parte de la falda, yo le voy a sumar 10 centímetros, así que serían 23 más 10 serían 33. Yo voy a medir 33 centímetros. Mido 33 centímetros. Y voy a dividir los 38 centímetros en 3 partes porque quiero que tenga 3 capas. 38 entre 3 es igual a 12,6. ¿Qué voy a hacer? Llevo 12,6 a 13 y le sumo 1 centímetro, que serían 14 centímetros en total. Y trazo una banda o una línea de esta manera. Esto lo voy a doblar por mitad y voy a cortar aquí. Ya tengo la banda para fruncir la pieza. En este lado voy a dejar doble la tela. Esto es para la primera falda, la falda que da a la cintura. Para el faralo o frunce de la manga debo colocar la espalda, pasar 2 centímetros el hombro del delantero con la espalda y colocar el corte de princesa de esta forma. Luego con la cinta métrica mido este espacio en forma de canto para saber cuánto necesito y me dice que son 32 centímetros. Estos 32 centímetros yo los voy a llevar, les voy a sumar 16. ¿Por qué le voy a sumar 16? Porque sería la mitad. 32 entre 2 es igual a 16. Así que 16 más 32 es igual a 48. Entonces voy a usar 48 centímetros para hacer la cinta con la cual voy a fruncir el faralo en el hombro. Doblo el papel por mitad, marco 24 centímetros, que es la mitad de 48, y voy a subir 9 centímetros. Luego voy a trazar una curva abierta de esta forma para cortar la tela que voy a fruncir para esa manga. Ok, para hacer el proceso corto, ya yo hice todos los cortes, solamente les voy a explicar el proceso que hice. La primera parte fue cortar la primera falda con doblez aquí en la tela, en esta parte. La segunda parte de la falda, que es la segunda capa, le dejé 1 centímetro en este lado, que es la parte de atrás, para hacer la unión de las telas, y dejé 20 centímetros en la parte sobrante para poder fruncir un poquito más en las 4 partes que quiero fruncir en la falda para hacerla un poquito amplia. Y la tercera falda
la tercera capa hice lo mismo, dejé 1 centímetro en la parte central de la espalda y dejé 20 centímetros, de los cuales voy a tomar 10, 10, 10 y 10, distribuirlo en cada cuarta parte de lo que es la falda, la capa anterior. Teniendo ya las capas de la falda cortada, corté 2 piezas para la botonería, que aquí están. En la parte de la espalda corté con doblez en el centro, hice un piquete en la parte central del cuello, en la parte central del bajo, marqué los puntos para la pinza y en el delantero corté el costado, donde dejé 1 centímetro en la parte que corresponde al centro del busto y marqué un piquete a nivel de la cintura. En el centro del delantero corté tal cual, corté en la parte central porque es donde va la botonería y dejé 1 centímetro que corresponde a la unión del centro del busto, hice un piquete en la línea de cintura. Corté el sesgo que corresponde al cuello para limpiarlo, para que la costura quede bien, y el frunce o faralo que lleva en la sisa, corté 2 piezas, hice un piquete en el centro de la costura del hombro y un piquete a cada extremo, 5 centímetros de los extremos, para saber que de allí hacia el centro voy a comenzar a fruncir. Teniendo todas las piezas cortadas de esta manera, solo me queda pasar a la confección. Para confeccionar la pieza comienzo cosiendo la parte del delantero, de la cintura hacia la sisa. Voy a coser a una distancia de 1 centímetro y voy a unir el delantero central con el costado del delantero por una costura que hace un corte princesa. Y así queda la costura del delantero. Voy a hacer ahora la pinza en la espalda para entallar la cintura en la espalda de la pieza. Ahora voy a unir hombro de delantero con hombro de la espalda. Todas las costuras van a 1 centímetro de ancho. Igual voy a unir el costado del delantero con el costado de la espalda. El mismo proceso voy a hacer con el otro lado de la pieza. Teniendo ya la pieza del delantero armada, solo me queda hacer lo que sería el ruedo o la basta del faralo que va en la sisa. Voy a coser a la orilla por todo el borde, como haciendo un ruedo de pañuelo muy a la orilla, doblando una sola vez y luego vuelvo a pasar ahora vuelvo a pasar la costura para que el ruedo o la basta quede fino, delgado.
tener el ruedo ya hecho, comienzo a hacer el fruncido. Así quedó, listo para ser montado. Ya pasé overlock en todas las costuras que unían la pieza superior. Ahora voy a pasar un pespunte en la parte del corte princesa, donde la costura irá montada sobre el centro del delantero. De esta forma, ¿ok? Teniendo ya el pespunte del delantero, voy a pegar el faralo de la sisa donde ubico el centro de la pieza, lo coloco en la costura del hombro y lo fijo a 1 centímetro de costura, para luego pasarle overlock. Y quedará de esta forma. Luego le paso overlock en la parte de la orilla para pespuntear al ancho del pie y que quede fijado, para que la vista quede hacia afuera. Ahora voy a determinar el centro de la espalda para tener marcadas las 4 partes de la pieza. Coloco un alfiler y reservo por un momento. Tomo una de las bandas de la falda. A esta banda le pasé overlock por una parte y el otro extremo le voy a hacer un ruedo tipo pañuelo. Y lo mismo voy a hacer con las otras 2 piezas, con la diferencia de que a las otras 2 piezas hice una unión central en la parte de la espalda, ok, pero igual pasé overlock o remalle en un lado y en el otro lado voy a hacer un ruedo pañuelo. El mismo proceso que le estoy haciendo a esta banda se la voy a hacer a las otras 2, tanto de las bastas o ruedos como del fruncido y el pegado el uno con el otro. Terminado este proceso, divido en 4 partes la pieza para proceder a fruncir mínimamente aproximadamente a un ancho del borde de 1 centímetro. Ya dividí en 4 partes la pieza y me ayudo con un alfiler para ir frunciendo mínimamente. Terminé de fruncir la pieza y ahora voy a montarlo de esta manera. La parte del borde de la blusa está con remalle y allí voy a colocar la banda. En este caso me dio exactamente la 4ª parte, entonces no tengo nada que fruncir de más ni soltar. Y voy montando, dejando el frunce o el ruche que se ve hacia afuera como adorno de la pieza. En esta segunda 4ª parte
sí me falta fruncir un poco, así que iré viendo los espacios más anchos que les falta frunce para colocar algunos allí. Debo estar pendiente que la parte de abajo no quede caída la costura, para que pueda quedar perfecta la unión de las piezas, ya que esta costura va por la parte de afuera y cuesta un poco llevar el control al momento de pasar la costura. Ya aquí llegué a la segunda parte, voy a la tercera, cuarta parte, donde también falta un poquito fruncir para que llegue con exactitud. Y en la última cuarta parte también llegó exacto, así que solo paso la costura para fijar la banda del cuerpo del vestido, el cuerpo superior del vestido. Atraco o remato al principio y al final, y así va quedando la pieza. Ahora voy a dividir en 4 partes esta banda para hacer el mismo proceso al montar la siguiente banda. Debo dividir en 4 partes. Luego de haber montado las 3 capas de las faldas, de las bandas en la falda, se hace un ruedo o basta de medio centímetro en todo el borde del final de la última banda, para después pasar overlock en la sisa y un pespunte para limpiar el borde de la sisa al ancho del pie. Quedará de esta forma, así queda la sisa. Ahora voy a montar el sesgo del cuello para limpiar el borde del cuello. Comienzo montándolo a una distancia de 5 milímetros o 7 milímetros por todo el borde del cuello. Luego de montado el sesgo, doblo de esta forma para pasar un pespunte a la orilla de la costura sobre el sesgo. Quito el residuo y comienzo a pespuntear por la parte de adentro. Terminado de limpiar el cuello, entonces voy a montar la vista de botones y ojales, las cuales planché como les indiqué al principio. Fíjate, doblé 1 centímetro, doblé por mitad, luego 1 centímetro, el otro centímetro que quedaba envuelve al siguiente, para cuando logro quitarlo me queda
un espacio, un borde de aproximadamente 2 milímetros, que me van a ayudar a coser tranquilamente sin preocuparme de que se caiga la costura. Lo primero que hago es montar de arriba hacia abajo la vista, cosiendo por la marca del planchado. Atraco al principio y al final. Luego doblo para hacer una punta allí para sellar la parte del principio. Coso atracando o rematando al principio y al final. Volteo, me ayudo con el descosedor o abreojal para sacar el ángulo que quede bonito, y hago lo mismo en el otro extremo. De esta misma manera van a hacer el otro lado de la pieza. Si queda algún residuo lo cortan y proceden a pespuntear tranquilamente, sabiendo que la pieza de abajo quedará pisada por la costura debido al buen planchado que le dieron. Voy a firmar la pieza. Firmada la pieza, ahora sí voy a hacer ojal y botón